Buenas tardes. Quería hacerles una breve introducción de la unidad número 3, sobre todo en lo que refiere a los propósitos de colocar una unidad que hable del método, de la manera en que el psicoanálisis tiene para abordar las patologías o su objeto de estudio también, ¿no? Bueno, ustedes sabrán por alguna referencia que el psicoanálisis nace de la mano de Freud. Él es el padre del psicoanálisis, una persona que tenía formación médica, era médico neurólogo, y intentó trabajar con unas patologías que en su época tenían una perspectiva, una manera de ser pensadas, y que le fue encontrando la vuelta junto a otros colegas también médicos. Así es como trabaja con un francés que se llamó Charcot y que había abordado lo que en ese momento eran las patologías de raíz histérica. Esto significaba que había algunos síntomas en la expresión de esos pacientes que no terminaban de ser captados por el discurso médico. Captados me refiero a solucionados. Posterior a eso, él tiene un primer momento donde desarrolla su primer tópica freudiana. El primer tópica se refiere a los primeros desarrollos teóricos, donde él instala la idea de un inconsciente. Este fue como su invento. Él encontraba que en sus pacientes histéricas había cosas que estaban reprimidas y que ellas no habían contado nunca, y que ese origen tenía un origen arraigado a un trauma sexual. Esto le permitió desarrollar este primer conjunto de conceptos a los que llamó primer tópica, y básicamente se trataba de la distinción entre consciente, preconsciente e inconsciente. Decía que casi todas nuestras decisiones y nuestras conductas están basadas en el inconsciente, y que entonces instala la idea de que los síntomas, así como eran pensados del discurso médico, podían pensarse de otra manera desde el psicoanálisis. Tuvo un primer momento, más o menos alrededor de 10 años, una década, donde intentó hacerse reconocer por sus propios colegas, esto es, inscribir los síntomas dentro de un circuito que pudiera ser comprendido por el discurso médico. Y entonces escribe un texto que se llama Proyecto de Psicología para Neurólogos, un texto que yo lo tenía en esta materia el año pasado, pero que por su nivel de dificultad decidí este año, por las condiciones que nos tocan atravesar, no proponerlo. Pero ese texto es un texto bisagra, o sea, es un escrito bisagra, donde él todavía estaba queriendo explicar los procesos psicológicos a partir de conceptos médicos, cantidades, cualidades, neuronas, sistema de neuronas, memoria, deseo, era todo explicado en términos de cantidades y cualidades. Su segunda tópica, o sea, el pasaje de ese primer momento a un segundo momento, lo llevó a hablar de los tres conceptos básicos del psicoanálisis: ello, yo y superyo. Son instancias para explicar los modos en que funciona un psiquismo humano. Bien, les he propuesto tres textos. Un texto de esquemas, psicoanálisis e historia, un texto de proceso diagnóstico en psicoanálisis, y un texto que se llama Lo inconsciente. El texto de Lo inconsciente, si bien no es el mejor de las ediciones, sí presenta, como todos
los datos que me interesan que ustedes aborden este año. Voy a subir algunos textos complementarios, una bibliografía complementaria, porque me parece que es importante que algunos clásicos no se pierdan en la manera en que tenemos para llevar la cátedra adelante este año. Entonces haremos algunos trabajos prácticos a partir de esos textos complementarios y algunas actividades para que ustedes puedan seguir el hilo de las referencias que voy subiendo a la página. La intención, el objetivo de esta unidad es, para que ustedes tengan una idea, intentar extraer cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis, cuál es el método del psicoanálisis y cuáles son los conceptos principales del psicoanálisis. ¿Cuál es el abordaje de una patología del psicoanálisis? Por eso el proceso de diagnóstico es una comparación entre una manera de pensar el síntoma del discurso médico y la manera de pensar el síntoma del psicoanálisis. Entonces, les sugiero que puedan hacer un esquema donde diferencian sujeto, inconsciente, preconsciente, yo, ellos, super yo, primera tópica y segunda tópica freudiana. Luego de eso podemos discutir cuál es la concepción de sujeto del psicoanálisis, que es sería como la frutilla o el plus que ustedes podrían sacarle a esta unidad. Entonces, todo esto podrían pensarlo, el abordaje de estos textos en comparación con la unidad número 2, que es influencia de las teorías cognitivo-conductuales, porque tiene el mismo sentido. O sea, colocamos un resumen, porque estos son 3 textos que la verdad que es escaso el material que les he propuesto, pero es un resumen para poder pensar estas condiciones de sujeto, objeto, método y manera de pensar un proceso diagnóstico. Espero les sirva esto y que puedan utilizar el foro. No he recibido ninguna pregunta del foro, salvo alguna condición de logística de la plataforma. Bueno, cualquier pregunta estoy a disposición, sobre todo preguntas precisas que tengan que ver con alguna condición que les haya despertado, algún disparador de los textos que les he propuesto. Estemos en contacto. Hasta pronto.